Saludos estudiantes de grado décimo, bienvenidos a este espacio nuevamente, a este video tutorial, en esta ocasión correspondiente a la guía integradora de aprendizaje número 5, en la cual encontraremos las temáticas relacionadas con el balanceo de ecuaciones por el método redox y por el método ion-electrón, y también encontraremos lo correspondiente a estequiometría y cálculos estequiométricos, donde vamos a reforzar temas como la masa atómica de los elementos y las masas molares de los compuestos, y veremos la relación que esto guarda con las reacciones químicas. Bienvenidos al video y espero que sea de su agrado. Inicialmente quiero compartir con ustedes esta reflexión. El mes de mayo será enfocado al valor de la paciencia. Y esta frase nos dice que la paciencia no es la habilidad de esperar, sino tener buena actitud mientras esperamos. Es decir, que todo aquello que yo anhelo, que yo deseo que suceda, debo esperarlo. Pero ¿qué actitud tengo yo? En este caso, me imagino que ustedes esperan buenos resultados. Bueno, ¿con qué actitud afronto ese tiempo de espera de los resultados? ¿Qué esfuerzo tengo yo en ese tiempo? La paciencia es algo que debemos alimentar día a día. Cuando no sé algo, cuando me demoro en entender X o Y cosa, en este caso alguna temática en especial, yo debo poner de mi parte, tener buena actitud, asimilar ese inconveniente y tratar de tener buenos resultados al final. Paciencia y esfuerzo van de la mano, tengamos eso en cuenta y bueno, arranquemos con esta guía integradora de aprendizaje. Comenzaremos en esta ocasión con el balanceo o ajuste de ecuaciones químicas, hablando específicamente de los métodos de óxido-reducción y el método de ion-electrón. Estableceremos en qué consiste cada uno, cuáles son los pasos a seguir y veremos un ejemplo en la pizarra paso a paso, viendo cómo podemos resolver un ejercicio presentado de reacciones de óxido-reducción. Inicialmente, ¿cierto? Vamos a establecer que las reacciones que podemos resolver o podemos balancear por el método redox son las reacciones de óxido-reducción, en las cuales hay ganancia y pérdida de electrones, ¿cierto? Como consecuencia de esto vamos a tener un elemento que se oxida y un elemento que se reduce. Cabe destacar que ese elemento que se reduce es el elemento que gana electrones, es decir, se vuelve más negativo. En el caso del elemento que se oxida, es el elemento que pierde electrones o se vuelve más positivo. Podemos observar acá en la reacción cómo el hierro en este caso es nuestro elemento que se reduce y el carbono es el elemento que se oxida debido al cambio de estado de oxidación que tiene de pasar de reactivos a productos. En los reactivos vamos a observar su estado de oxidación inicial y en los productos vamos a ver qué cambia en cuanto a los estados de oxidación para cada uno de estos elementos. Ahora bien, ¿qué método se utiliza para balancear este tipo de ecuaciones que son de óxido-reducción? Pues el método redox. Acá vamos a encontrar 4 pasos para poder balancear o ajustar una ecuación por el método redox. El paso número 1 es determinar el número de oxidación de cada elemento, tanto en reactivos como productos. Recuerden que en una reacción química debemos establecer la comparación entre reactivos, luego la transformación que tienen al pasar a los productos. Tenemos que tener en cuenta el reordenamiento de los átomos de cada elemento participante. En el paso 2 debemos observar cuáles fueron los elementos que experimentaron algún cambio en el estado de oxidación. Recuerden que en este tipo de ecuaciones no nos fijamos mucho en los átomos participantes, sino en el número de oxidación que tiene cada elemento. Planteamos las semirreacciones para el elemento que se oxida y para el elemento que se reduce. Luego de esto, en el paso 3, debemos igualar las cantidades de electrones perdidos y ganados para cada elemento, y esos son los números que nos sirven para identificar qué coeficientes estequiométricos debemos utilizar para balancear esa ecuación en específico. Y por último, en el paso número 4, debemos verificar que los coeficientes para las especies que tenemos en la reacción, en el caso específico de hidrógeno y oxígeno, estén completamente balanceados, ¿cierto? Que esos coeficientes representen un ajuste real. Si no, se procede a completar ese balanceo por el método tanteo que ya hemos visto en ocasiones anteriores. En esta ocasión tenemos un ejemplo que nos pide balancear esta ecuación por el método de óxido-reducción.
lo primero que debemos hacer es establecer los estados de oxidación en reactivos y productos. Según las reglas de los estados de oxidación, sabemos que oxígeno aquí trabaja con -2 y el hidrógeno trabajaría con +1. Por ende, para que este compuesto sea neutro, el nitrógeno debe trabajar con +5. Y eso lo vamos a hacer para todos los compuestos pertenecientes a esta reacción química. Acá, entonces, el azufre debe trabajar con -2. El hidrógeno aquí trabaja con +1. Para esta ocasión trabaja con -2 el oxígeno y con +2. Si nosotros observamos los elementos que cambian su estado de oxidación, es el nitrógeno, que pasa de trabajar con +5 a +2, y por el otro lado tenemos el azufre, que pasa de trabajar con -2 a 0 en estados de oxidación. Una vez identificado esto, pasamos a establecer nuestras semirreacciones. En este caso, una semirreacción donde tenemos que en los reactivos el nitrógeno pasa de +5 a +2 y por ende, ¿cierto?, su número de oxidación disminuyó, es decir, que este se redujo, perdió 3 electrones. Es decir, si yo al nitrógeno de los reactivos le sumo 3 electrones, va a pasar de +5 a +2. En el caso del azufre, ¿cierto?, va a trabajar primeramente con -2 y luego con 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo al azufre de los productos le sumo 2 electrones, entonces lo voy a colocar de -2 a 0. En este caso quiere decir que este se oxidó porque se volvió más positivo. Para el tema de ubicar o de seleccionar nuestros coeficientes estequiométricos para balancear la ecuación, debemos multiplicar cada semirreacción por el número de electrones que se encuentran en la semirreacción contraria. Es decir, para la semirreacción de reducción vamos a multiplicar toda esa semirreacción por los 2 electrones, y asimismo haremos para la de oxidación, colocaremos la multiplicación por 3, que es el número de electrones que colocamos en la semirreacción de reducción. Eso hace que se equilibren nuestros valores de los electrones en cada una de las reacciones, y también nos muestra que donde esté ubicado el nitrógeno, en todo compuesto que se ubique el nitrógeno, su coeficiente estequiométrico va a ser 2, y en el caso del azufre, cada vez que aparezca el azufre, el coeficiente estequiométrico de ese compuesto va a ser 3, que es lo que observamos en esta reacción de acá. Eso quiere decir que ya balanceamos, a partir de ese cambio de estados de oxidación, balanceamos esos compuestos donde aparece el nitrógeno y el azufre. Pero luego debemos verificar el hidrógeno y el oxígeno, porque en el caso del compuesto agua, que es un producto, no se establece ninguna relación con el nitrógeno y con el azufre, es decir, todavía no está balanceado. Existen 2 de hidrógeno aquí y 6 acá, es decir, en total 8 de hidrógenos en los reactivos, es decir, en los productos. Como tenemos agua, establecemos un coeficiente estequiométrico de 4, que al relacionarlo con ese número de átomos también me van a dar 8 átomos de hidrógeno en los productos. Y para el oxígeno entonces verificamos 3 por 2, 6 en los reactivos, y si vemos acá hay 2 y 4 en los productos, es decir, también voy a tener 6 oxígenos en los productos. Muy bien, el otro método para balancear ecuaciones o reacciones de óxido-reducción es el método de ion y electrón, en el cual vamos a tener los siguientes pasos. El primero es escribir la ecuación esquemática que incluya los reactivos y productos que hayan experimentado cambios, es decir, lo mismo que en el balanceo anterior. Vamos a escribir todos los cambios de estado de oxidación de los elementos. Vamos a escribir las semirreacciones. Luego de eso, en el paso 3 se especifica si es en medio ácido o en medio básico. Es decir, si en los reactivos hay un ácido o una base. Dependiendo de eso, pues vamos a ajustar al final la ecuación con átomos de agua o con átomos hidroxilos, que son el ion OH. En el paso 4 vamos a igualar cada semirreacción en cuanto al número de cargas, añadiendo electrones, ¿cierto? Dependiendo del cambio que haya, si es en el primero o el segundo miembro de la ecuación. Luego vamos a igualar esa cantidad de electrones perdidos o ganados a ambos lados de las semirreacciones con los coeficientes estequiométricos, y vamos a sumar las dos semirreacciones ya con todo el ajuste realizado en cuanto a electrones ganados y perdidos,
y vamos a sacar una ecuación resultante acerca de la suma de esas dos semirreacciones, y luego vamos a simplificar los coeficientes en el caso de ser posible. En este caso, estos 7 pasos también vamos a ver un ejemplo en la pizarra. Para el ejemplo del método de ion-electrón vamos a tener que balancear esta ecuación presentada. Acá primero lo que debemos hacer después de tener la reacción es establecer los estados de oxidación para cada elemento interviniente. En este caso, esto es un elemento libre. Acá el hidróxido más 1, cloro menos 1. Acá entonces vamos a trabajar con menos 1 para el cloro, más 2 para el zinc y 0 para el hidrógeno, que es un elemento libre en este caso. Luego de eso debemos plantear nuestras semirreacciones de oxidación y de reducción. Para el caso del zinc, que empieza con 0, luego de la transformación va a trabajar con un estado de oxidación de más 2, es decir, se volvió más positivo, es decir, que esta es la semirreacción de oxidación, perdió electrones. Para el caso del hidrógeno es todo lo contrario, trabaja con más 1, luego pasa a trabajar con 0, y esta va a ser la semirreacción de reducción por el tema de que ganó un electrón. Ahora bien, debo balancear mis semirreacciones. Aquí veo que hay un inconveniente. El zinc está balanceado, los mismos átomos en la semirreacción entrada y salida, pero el hidrógeno no. Para el hidrógeno debo hacer uso de un coeficiente estequiométrico que me balancee esa pequeña semirreacción que tengo. 2 átomos de hidrógeno a la entrada, 2 a la salida. Luego de eso voy a establecer entonces en mis semirreacciones, ¿cierto? Que ya tengo cuáles son los estados de oxidación. Voy a completar con la suma, en este caso, de electrones que me permiten tener claridad sobre la transformación. Es decir, si a este Z o a este zinc que trabaja con más 2 yo le sumo 2 electrones, él va a quedar inicialmente en 0. Por eso en este caso voy a igualar las cargas en mis semirreacciones. Y para este caso donde tengo el hidrógeno trabajando con más 1 y luego con 0, si yo le coloco en este caso al hidrógeno, le sumo 2 electrones, entonces también va a pasar a tener acá, ¿cierto?, la carga 0. Entonces debo hacer esa suma de electrones a comparar, a establecer una igualdad allí. Luego de eso entonces voy a sumar mis semirreacciones como lo estoy viendo de este lado. Ahora, estos 2 electrones, ¿cierto?, se van a cancelar por estar ambos participando en las 2 semirreacciones, y voy a obtener una reacción resultante. Ya está con los números o coeficientes estequiométricos a utilizar. Voy a tener entonces ZN, que es zinc en este caso, más 2H por este que están todos los reactivos, y luego en los productos voy a tener también zinc más H2, que son los participantes en este caso. Ahora, en este segundo compuesto yo voy a tener que utilizar un coeficiente estequiométrico de 2, lo que me lleva a escribir nuevamente mi reacción inicial, pero ya balanceada. Ahora empezaremos a estudiar la estequiometría enfocada a los cálculos químicos. Dichos cálculos son referentes al estudio que se le da a las reacciones químicas y lo que puede suceder en ellas. Inicialmente debemos tener en cuenta las leyes ponderables para los cálculos químicos. Esas leyes ponderables se subdividen en las siguientes. Primeramente, la ley de conservación de la materia, que ya conocemos, la cual dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Además de eso, vamos a tener la proporción o la ley de proporciones definidas. Esta ley de proporciones definidas establece que una sustancia se une con otra para formar un compuesto, lo que las hace o mantener una relación constante. También vamos a estudiar ahí la ley de proporciones múltiples. Esta ley de proporciones múltiples establece que las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar diferentes compuestos se encuentran en una relación de números enteros sencillos. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una proporción dentro de cada compuesto de cada uno de los elementos intervinientes. Además de eso, que en una reacción química todos los compuestos que van a reaccionar también mantienen proporciones entre sí, algo que veíamos en el laboratorio de reacciones químicas en el simulador de PET. Por otro lado,
tenemos que en los cálculos químicos encontraremos cálculos estequiométricos o cálculos de reacciones, reactivos límites y cálculo de rendimiento también. Nos enfocaremos en esta ocasión en los cálculos estequiométricos, que se pueden realizar a partir de una reacción química o de unos datos que nos den a partir de una reacción química presentada. Estos cálculos estequiométricos son referentes a resolver problemas que indiquen cálculos entre reactivos y productos, y que debemos tener en cuenta que se deben cumplir ciertas etapas. Primeramente se describe la ecuación química balanceada, siempre debe estar balanceada la ecuación. Luego se convierte a moles la información suministrada en el problema. Recuerden que muchas veces esta información la van a dar en gramos, en términos de masa, y de ahí debemos pasarla a moles utilizando el concepto de masa molar. Luego de eso se analizan las relaciones molares o las relaciones estequiométricas entre reactivos y productos de la ecuación química, y finalmente se pasa de moles a gramos o a la unidad que nos pidan el reactivo, la cantidad de reactivo que nos estén estableciendo. Muy bien, ahora resolveremos entonces el ejercicio correspondiente a cálculo estequiométrico o el cálculo de una reacción. Acá nos están preguntando qué masa de oxígeno se requiere para que reaccione completamente 24 gramos de metano, que es CH4. Acá tenemos la reacción. Lo primero que debemos hacer es establecer si está balanceado o no. En este caso nos dan una ecuación totalmente balanceada y nos dicen que de metano tenemos 24 gramos. Acá hacemos referencia a la cantidad de moles de cada uno de los compuestos que está participando en la reacción. Esto va a ser importante para establecer luego las relaciones estequiométricas entre cada uno de los compuestos. Ahora bien, algo bien importante que necesitamos para poder resolver este ejercicio son las masas molares de todos los compuestos participantes. Ahora, una vez establecidas las masas molares de cada uno de los compuestos participantes, nosotros debemos hacer tres conversiones importantes. Primera conversión que debemos hacer es poder pasar estos 24 gramos, esta masa que nos dan del reactivo, en este caso metano, lo debemos pasar a moles para poder establecer luego con estos coeficientes que nos dan una relación estequiométrica entre el metano y el oxígeno, que es el elemento del cual debemos dar respuesta. Nos ubicamos en esta primera parte donde vamos a ver la primera conversión. Acá tenemos 24 gramos de metano y vamos a establecer una relación, una conversión con la masa molar del metano. Esta relación nos dice que hay 16 gramos por cada mol o en un mol de ese compuesto. Entonces establecemos una relación y dice, bueno, 24 gramos de metano, y nos dicen la masa molar que por cada 16 gramos de metano, aquí podemos ya zafar gramos de metano, existe un mol de metano. Y luego hacemos la operación 24 por 1 entre 16 y eso nos resulta en 1.5 moles, ya haciendo la conversión, de metano. Ya tengo moles de metano, ahora puedo relacionar o hacer una relación estequiométrica entre el metano y el oxígeno, porque ya yo tengo la cantidad de moles que participan de cada uno en la reacción. Voy a mi segunda parte, a mi segunda etapa, donde voy a establecer una relación estequiométrica. ¿Cómo hace una relación estequiométrica? Bueno, tengo ingresando realmente 1,5 moles de metano, que es lo que acabo de hallar. Y la reacción me dice que por cada 1 mol de metano, fíjense aquí está 1 mol de metano, se va con mol de metano. Por cada 1 mol de metano están participando o están reaccionando 2 moles de oxígeno. Ya aquí hago la relación y voy a obtener al final la cantidad de moles que están participando según esta masa inicial, o los que necesito para esta masa inicial de oxígeno, 3 moles. Está bien, ahora tengo moles de oxígeno, pero necesito saber realmente la masa. Fíjense que el ejercicio me pide la masa de oxígeno. Para eso debo hacer mi tercera conversión, o debo irme hasta mi tercera etapa, que es nuevamente pasar esos moles que tengo en este caso ahora de oxígeno, pasarlos nuevamente a gramos. Y para eso me ayudo nuevamente de la masa molar. Pero la masa molar ¿de quién esta vez? Pues la masa molar del oxígeno, que la voy a necesitar para esa conversión. Entonces hago mi operación y digo 3 moles de oxígeno
y por cada mol de oxígeno, según su masa molar, tengo 32 gramos. Ya me deshago de los moles de oxígeno y voy a tener la respuesta en gramos, que es lo que realmente necesito. Hago mi operación 3 por 32 entre 1 y eso me va a dar 96 gramos de oxígeno. Entonces tengo mi respuesta. La respuesta es que para que reaccione completamente los 24 gramos de metano necesito 96 gramos de oxígeno.